Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Marcelo Di Stefano y hoy vamos a hablar de los momentos constitucionales, o sea, una breve historia de la Constitución Nacional haciendo referencia a los momentos históricos que determinan cambios importantes, cambios que tenemos que tener en cuenta en un análisis de constitucionalidad, en un análisis sobre el recorrido de nuestra Constitución Nacional. Les cuento que les voy a proyectar un PowerPoint para que ustedes tengan una referencia visual y que hay un texto de mi autoría que ustedes pueden consultar. Todo esto está en www.marcelodistefano.com y también hay un podcast sobre este mismo tema en Fallos y Curiosidades del Derecho que lo pueden encontrar en Spotify. Ya saben que es importante, por lo menos para mí, que se suscriban al canal de internet, que le den a la campanita, así nuestros contenidos les sirven a más personas que los van conociendo. Entonces, vamos a arrancar con la presentación, les voy a ir proyectando y me van a ir viendo en un rinconcito de la presentación para que podamos guiarnos de alguna manera, de una forma un poco más de acompañamiento para ustedes que están acostumbrados justamente a manejarse con imágenes cuál es su generación. Lo primero entonces que les quería contar es que la Constitución Nacional no es una norma de laboratorio. La Constitución Nacional es hija de su tiempo, tiene que ver con los procesos políticos que se dan en las sociedades y cómo esos procesos políticos tienen consecuencias jurídicas, económicas, sociales, y que se expresan en todos los ámbitos, hasta en las artes, en la cultura, en la comunicación. Pero por supuesto nosotros nos vamos a focalizar en los efectos jurídicos que tienen esos campos sociales. La consagración no es ni más ni menos que esa realidad que vive una sociedad que se termina consagrando en una ley. Muchas veces esos procesos son luego de batallas, hasta batallas en los campos de guerra, ¿no? Que terminan con acuerdos y esos acuerdos se terminan de alguna manera consagrándose en una constitución nacional. Y otra vez son acuerdos políticos, no necesariamente bélicos, lo que le dan formas a las constituciones nacionales. En nuestro caso, como vamos a ver, hay un poquito de las dos cosas. Hay algunas orígenes que tienen que ver con el saldo de una disputa bélica y otros que los vamos a encontrar también en los grandes acuerdos políticos. Entonces, el primer momento que nosotros vamos a tratar de marcar en este paso evolutivo, miren esta idea, momentos como peldaños, momentos que se van sucediendo unos con otros, momentos que influyen unos a los otros, momentos que responden a distintos paradigmas sociales, ideológicos, porque por supuesto, si nosotros pensamos que nuestra Constitución Nacional es de 1853 y estamos en el siglo XXI, también hay una evolución del pensamiento que va generando una influencia sobre esa Constitución Nacional. Y el primer momento que queremos marcarles lo hemos denominado el camino de la independencia, y que son todos esos grandes procesos que nosotros podemos determinar. Ustedes imagínense que nosotros no vamos a hacer la cronología de batallas de la independencia ni la cronología del sentido historicista del proceso de independencia desde 1810 a 1853, sino vamos a tratar de marcar en este primer momento, en el momento uno, el camino a la independencia, los jalones importantes en materia de constitucionalidad. Son, si se quiere, aquellos intentos que han tenido en sus distintos momentos los gobiernos de esa patria naciente, de esa nación reciente, del Virreinato del Río de la Plata, hasta constituirse en la nación argentina, con las ideas que han tratado de plasmarse en constituciones o en grandes normas para darle forma jurídica a, a esa nueva sociedad. En este momento uno, lo primero que queremos decir es que nuestra Constitución Nacional, como hija de su tiempo, esto que estábamos hablando, tiene algunas influencias que son muy importantes. La primera influencia es la ruptura del absolutismo, las ideas de la Revolución Francesa, del liberalismo
en su fase inicial, esta idea de la igualdad, la fraternidad, la libertad como principios básicos de la sociedad en el sentido de ruptura con la monarquía, ¿no? Ruptura con el absolutismo. Esta constitución va a estar impregnada de la división de poderes, del republicanismo, de darle soberanía a las personas para que se administren por sí mismas y darle un freno al Estado, pero no al Estado en el concepto que tenemos actualmente, sino al Estado en el sentido monárquico. Y el otra influencia innegable que tiene la Constitución Nacional, vamos a volver sobre esto, es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, una constitución muy inmediatamente precedente a la nuestra, también de un país que se había independizado de su potencia extranjera, que en un proceso de descolonización que se dio dentro del mismo marco del proceso histórico, y un país también de estructura federal. Esas dos influencias van a estar en el camino de la independencia, van a marcar el camino de la independencia como ideas rectoras. También vamos a empezar entonces a nombrar estos primeros hitos. Digamos entonces que desde que desde el 25 de mayo de 1810 empieza un camino donde hay que generar un sistema de normas internas. ¿Cuáles eran las normas que regían en el virreinato de las provincias del Río de la Plata? Las normas españolas, las normas de la corona, las normas heredadas. Y a partir de ahí hubo que empezar a recorrer un camino. Los triunviratos, las juntas grandes, las distintas estructuras políticas que se iban consolidando. Entonces tenemos un primer reglamento de 1811 del triunvirato y el primer precedente que podemos encontrar importante es la Asamblea de 1813. Muchos de ustedes habrán estudiado la importancia de la Asamblea de 1813 porque decretó la evolución de la esclavitud. Técnicamente es la libertad de vientres, o sea, los hijos de los esclavos que nacieran a partir de ese momento tendrían la libertad. O sea, hasta 1813 los esclavos que ya existían siguieron siendo esclavos, aunque eso también fue derogado en 1853. Y la igualdad de personal de los pueblos originarios, porque había algunas teorías que planteaban una superioridad del europeo, por llamarlo de alguna manera, con relación al pueblo originario. Pero esta asamblea de 1813 también planteó la necesidad de establecer una constitución. Empezó a sembrar la necesidad de convocar una asamblea constituyente para darle una organización jurídica al virreinato del Río de la Plata. Y ese congreso, conocen todos la Casita Blanca, la Casa de Tucumán, que a todos inmediatamente nos lleva a recordar el 9 de julio de 1816, donde efectivamente ahí tuvimos un congreso que justamente decretó la independencia. O sea, se puede decir que el Congreso de Tucumán de 1816 viene a cerrar un ciclo comenzado el 25 de mayo de 1810, decretando esta independencia y también efectivamente llamando a la necesidad de establecer un Congreso constituyente. Otro de los hitos, la foto que ustedes ven ahí es de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, un intelectual y político muy importante en los albores del proceso independentista de Argentina, que no solo intentó, sino que aprobó una constitución que fue conocida como la Constitución de 1826, que vino a intentar sustituir la Constitución de 1819, que ese Congreso de Tucumán de 1816 había logrado sancionar, pero que eh, no había cuajado en la realidad política de ese momento. Entonces Bernardino Rivadavia sancionó una constitución de 1826. Pero claro, Rivadavia era adepto, en realidad era el máximo exponente de los unitarios. Y ustedes saben que prácticamente desde 1810, 1816, y se va a extender hacia 1853 empezó una gran disputa entre los dos sectores políticos más caracterizados en la Argentina. Como ven, podríamos decir que ahí también
había una grieta, que eran unitarios y federales. Por unitarios entendemos a el grupo de dirigentes políticos que entendían que la centralidad estaba en Buenos Aires y que el sistema político que se tenía que adoptar era un sistema donde no hubiera unidades independientes, territoriales, con gobiernos propios dentro del país, sino un solo gobierno centralizado donde se tomaran las decisiones. Y federales, contrario sensum, van a ser aquellas corrientes de pensamientos que pensaban que el país se tenía que constituir a través de estados independientes que se federalizaran, que constituyeran una federación, una confederación a nivel nacional, pero manteniendo en el nivel de cada uno de los estados provinciales, así los denominamos nosotros, provincias, en otros países como en Brasil, en Estados Unidos se llaman estados, que mantuvieran una serie de prerrogativas. Esa pelea entre unitarios y federales también va a encontrar después divisiones internas dentro de los federales, ¿no? No todos tenían las mismas corrientes. La Constitución de Rivadavia de 1826 justamente tenía un carácter claramente unitario, no logró tener el apoyo de los caudillos provinciales, los líderes provinciales. Los caudillos eran ni más ni menos que los líderes provinciales, por tanto también no llegó a consolidarse y fracasó. El segundo momento, dijimos que el primero eran estos momentos iniciales, los vamos a denominar los pactos preexistentes. ¿Qué significa esto? Son un montón de acuerdos que se fueron dando a lo largo de 20 años que le dan forma a lo que posteriormente va a ser la Constitución Nacional. Van generando acuerdos, van expresando voluntad, masa crítica que va a ser consolidada a partir de 1853. Fíjense la importancia que tienen estos conceptos, que en el propio preámbulo de nuestra Constitución Nacional no lo van a poder leer, pero yo me lo sabía de memoria, no estoy en condiciones de probar adelante de ustedes y me lo sigo sabiendo de memoria, pero sí me acuerdo que el comienzo dice, nos los representantes del pueblo de la nación argentina, unidos en Congreso General Constituyente, y ahí viene la parte que les quería decir, por voluntad y elección de las provincias que lo componen y en cumplimientos de pactos preexistentes. ¿No? Y a partir de ahí se establece el resto del preámbulo. Pero lo que está diciendo en este mandato, en esta declaración, que es el preámbulo que presenta la Constitución Nacional, es, estamos acá reunidos por voluntad de nuestras provincias y en cumplimiento de una serie de pactos que nos permitieron llegar acá. ¿Sí? Entonces, de alguna manera recoge ese proceso histórico. ¿Y cuáles son esos pactos a los cuales se refiere la Constitución Nacional? Básicamente los siguientes. El primero, el Tratado de Pilar, fíjense, de 1820, 30 años antes de que la Constitución eh, se, se consagre, ¿no? Que empieza a establecer esta idea de que el programa de, de estructura, de gobierno, de estructura de Estado, de lo que luego sería la nación argentina, tenía que estar basado en la unidad nacional y en un sistema federal. Efectivamente se empieza a consolidar esta idea del país federal, un país que tiene provincias, que tiene estados provinciales, que tienen capacidades, donde van a tener gobernadores, donde van a tener estructuras políticas, donde van a tener un poder judicial, un poder legislativo, que a la vez se integran en una estructura nacional, en una estructura federal. El segundo punto que se suele plantear es el Tratado del Cuadrilátero. Ese tratado es inmediato, 1822, y es un tratado defensivo-ofensivo. O sea, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes hacen un acuerdo porque efectivamente por lo menos van consagrando una idea de comunidad, de defensa común, de estados, si se quiere, que tienen una sumatoria entre ellos para responder a un ataque posible que se hablaba en ese momento luso brasilero. ¿Qué es luso? Lusitano quiere decir portugués, o sea, una defensa contra un ataque portugués brasilero, porque en ese momento también había conflictos en la banda oriental con Artigas desarrollando una política propia al respecto.
El otro pacto preexistente es el Pacto Federal de 1831, que justamente estableció este compromiso de realizar un Congreso Constituyente. 14 provincias estuvieron reunidas ahí y efectivamente manifiestan esa voluntad. A partir de ese momento, posterior a 1831, aparece en la historia de nuestro país un liderazgo también importante en la provincia de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, que si bien se reivindicaba como federal, iba a tener una disputa muy importante, especialmente con los caudillos, con los líderes políticos del litoral. Si bien ambos sectores se enrolaban en el federalismo, tenían diferencias políticas eh, de fondo serias, pero también disputa por liderazgo, eso está claro también. El otro momento que tiene que ver con esto es la batalla de Caseros. ¿Cuál es la batalla de Caseros? La batalla de Caseros es la que enfrenta justamente a Juan Manuel de Rosas, que gobernaba la provincia de Buenos Aires desde 1835, con los caudillos del litoral, encabezados por Justo José de Urquiza, que estamos hablando del año 1852. Fíjense que el liderazgo de Rosas en la provincia de Buenos Aires y era encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, o sea, de alguna manera era el coordinador de la Confederación, se extendió desde 1835 hacia 1852, muchísimo tiempo, ¿verdad? En ese momento gana la batalla de Caseros, disputa bélica, una batalla con muertos muy importantes, la batalla de Caseros, donde gana Urquiza y a partir de ese triunfo se legitima, Rosas sale de la escena política del país, se exilia fuera del país y no volverá a tener preponderancia en la política de la Argentina. A partir de ese momento Urquiza asume el liderazgo y comienza el proceso rumbo a la elaboración de la Constitución Nacional a través de la convocatoria de una convención constituyente que será lo que nos lleva a la Constitución de 1853. Previo a esa reunión constituyente se da el paso inmediatamente anterior, que es el Acuerdo de San Nicolás, porque entenderán ustedes que la Constitución no es un proceso donde llegamos y nos sentamos y levantamos la mano sobre un proyecto que escribió uno solo, o menos es, llegamos los librepensadores y hacemos lo que queremos y luego se aprueba. No, es política. Entonces, hubo acuerdos, gestiones. Entonces, ahí se acordó dónde se iba a hacer, cómo se iba a hacer, cuántos convencionales estatuyentes iba a enviar cada una de las provincias. Se hizo el acuerdo fino para la Constitución de 1853. Lo que sucedió en ese momento es que la provincia de Buenos Aires, ya sin Rosas, pero con otros liderazgos, rechaza la convocatoria que hizo Urquiza en su carácter de director provisorio de la Confederación. Entonces vamos a llegar al Congreso Constituyente de Santa Fe sin Buenos Aires. De las 14 provincias que había en ese momento, van a llegar al Congreso Constituyente de Santa Fe 13 provincias, porque ni más ni menos que Buenos Aires, la más grande y la más importante políticamente, con más relevancia política y económica del momento, la capital de hecho, la capital natural de este territorio, que la que había sido la cabecera del Virreinato del Río de la Plata, se excluyó y no participó de la discusión de la Constitución de 1853. Así las cosas, momento 1, proceso inicial, momento 2, pactos preexistentes, llegamos al momento 3, que lo denominamos poder constituyente, poder fundacional, sanción de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional que hoy tenemos vigente es la Constitución de 1853, con reformas posteriores, pero es la Constitución de 1853. Por eso se habla del poder originario, porque en esa Constitución se fijan las reglas de juego del Estado argentino. Se establecen los tres poderes, la arquitectura política del Estado está en esa Constitución de 1853, que les recuerdo
no cuenta con la presencia de Buenos Aires. Se habla entonces de poder constituyente porque ahí se establecen las normas, se establecen cómo se sancionan las leyes, cuáles son las funciones del presidente, cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia, y también se establece cómo se modifica la Constitución Nacional. O sea, en la propia Constitución, si usted quiere cambiar la Constitución, tiene que seguir estos pasos. Por eso ahí se va a hablar de poder derivado posteriormente, pero el poder constituyente es el poder originario. Ahora bien, yo les dije que esa constitución, ese momento constitucional, no había tenido a Buenos Aires presente. Y ahí se realiza un acuerdo político con Buenos Aires en 1860, se hacen algunas reformas menores de la Constitución Nacional y en 1860 entonces Buenos Aires se reincorpora y forma parte de este acuerdo político que le da forma a la nación argentina. Entonces, en 1860, siguiendo el criterio establecido en la Constitución de 1853, se hace una pequeña reforma constitucional y Buenos Aires se incorpora a la nación argentina en términos jurídicos. Por eso solemos decir, es mi posición, es la posición que el profesor Vidar Campos, entre otros, ha marcado a lo largo del tiempo, que el poder constituyente en Argentina no está dado por un momento determinado, sino por un periodo de tiempo que va desde 1853 a 1860. Lo que comienza en 1853 se perfecciona en 1860 y ahí encontramos el proceso que podemos denominar como el proceso de poder constituyente. Estamos hablando entonces de un poder constituyente abierto, de 1853 a 1860, en el cual se completa el ciclo con la totalidad de las provincias incorporadas a la Constitución Nacional. Bien, ahora ya tenemos constitución, ya tenemos a todas las provincias adentro y vamos al momento 4 que lo denominamos la Constitución Justicialista. Primero, una pequeña reseña. Desde 1854, ya con la Constitución vigente, hasta 1916, tenemos, a la Constitución Nacional en pleno funcionamiento, pero efectivamente el proceso electoral no era un proceso electoral transparente. La democracia era falseada por simulacros electorales. Primero, que las mujeres tenían prohibido votar, ustedes ya lo saben al respecto, pero segundo, que no había un padrón único que pudiera garantizar el voto secreto y universal de todas las personas. Por eso, desde 1890 en adelante, se sucedieron una cantidad de intentos revolucionarios armados, muchos de ellos, como la Revolución del Parque en 1890, 1893, 1905, a partir del surgimiento de la Unión Cívica Radical. Alem y luego Irigoyen planteaban que había que garantizar el voto universal y secreto, que eso era lo que planteaba la Constitución Nacional y que eso es lo que iba a garantizar que la Argentina sea un país realmente democrático. La presión del radicalismo logró en 1912 la sanción de la ley Sáenz Peña. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la ley Sáenz Peña y esto es lo que garantizó que en 1916, en la primera elección real, democrática que se dio en la Argentina, Hipólito Yrigoyen sea electo presidente de la nación. Yrigoyen gobernó de 1916 a 1922, 6 años era el mandato en esa época de los presidentes, según la Constitución de 1853, y no permitían la reelección inmediata. En 1922 asume su correligionario Marcelo T. de Alvear hasta 1928. En 1928 vuelve a ganar las elecciones Hipólito Yrigoyen, que gobierna hasta el 6 de septiembre de 1930, fecha que se da el primer golpe militar en la Argentina. De 1930 a 1943, esa década, poco más de década, es conocida como la década infame, porque se suceden elecciones con fraudes en contra del radicalismo, que era el partido mayoritario, y
los conservadores, para evitar que gane el radicalismo y el irigoyenismo, lo que cometían era fraude, hasta 1943, donde hay un golpe militar que se autodenomina la Revolución Argentina, del cual también es parte el general Perón, en ese momento el coronel Perón. Hay elecciones en 1946 y Perón, en una alianza con el movimiento obrero y a través de un trabajo que había hecho en la Secretaría de Trabajo y Previsión, no se trata en esta clase de hacer demasiada historia, pero sí quiero contextualizar, gana las elecciones inaugurando una nueva etapa y una nueva mayoría que va a dominar el escenario político electoral en la Argentina por mucho tiempo. Perón en 1946 gana las elecciones entonces, en 1948 tiene las elecciones legislativas en donde gana por un porcentaje muy importante y en 1949 realiza un proceso de reforma de la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional nueva llama al Congreso Constituyente, la oposición dice que fue fraudulento ese llamado a reforma constituyente, es una discusión para otro momento, muy interesante, y yo tengo opinión sobre el tema, pero no viene al caso. Lo concreto es que Perón logra aprobar en 1949 una constitución a su medida política, una constitución donde él consagra de alguna manera los principios del justicialismo. Esa constitución tiene dos elementos que quiero que tengan en cuenta. Por un lado, elementos políticos, que son los cuestionados, que son los que irritaron a la sociedad, los que se plantearon como cuestiones irreconciliables para muchos sectores, y otro, los contenidos del constitucionalismo social. Vamos a hablar en otro momento del constitucionalismo social, cuando hablemos de los derechos sociales en la Constitución Nacional, pero efectivamente la Constitución del 49 está inspirada en esos cambios que venían de la Constitución mexicana, de la Constitución alemana de Weimar, que inspiraron la creación de la Organización Internacional del Trabajo, y es esta idea de que no solo se debían declarar derechos, sino que los estados tenían la obligación de generar políticas públicas para garantizar los derechos, especialmente para los sectores populares, para los sectores desposeídos, para los sectores que si no tenían el acompañamiento de una política pública que le garantizara esos derechos, iba a ser imposible que puedan acceder a ellos. No solo había que declararlos, había que generar políticas para conquistarlos. La Constitución de Perón, la Constitución justicialista, tuvo vigencia hasta el año 1955. En el año 1955 se produce el golpe de Estado a Perón, otro golpe de Estado violento, golpe de Estado con muertos en las calles, que la historia no lo recoge, y asume el poder un régimen militar autodenominado la Revolución Libertadora, que lo primero que hace es derogar, fíjense, una dictadura militar, deroga una constitución que había sido sancionada por un proceso democrático, cuestionado, con problemas, pero un proceso democrático. Y lo que se vuelve es a la Constitución de 1853, como si no hubiera existido. O sea, la Constitución justicialista tuvo vigencia de 1949 a 1955. Antes, la Constitución del 53. Después, la Constitución del 53. Lo que hizo entonces la dictadura militar es llamar a una convención constituyente nueva. Querían reformar la Constitución Nacional. Por supuesto, en esas elecciones proscribieron al peronismo, vale decir, no se pudo presentar. Se da el proceso electoral y entonces en ese proceso muchos sectores cuestionaron la legitimidad de la convención constituyente. Lo que sucedió en los hechos fue lo siguiente. El radicalismo dio aval a que se realice la convención constituyente, pero bajo el liderazgo de Crisólogo Larralde, era el presidente del radicalismo. Lo que se hizo fue lo siguiente. Se presentaron los convencionales constituyentes del radicalismo en la convención y votaron dos cosas nada más. La primera es la restitución legal de la Constitución de 1853
Y la segunda es la incorporación de un artículo nuevo de la Constitución Nacional, así se llamó durante mucho tiempo, se lo denominó el artículo nuevo, que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no hace ni más ni menos que incorporar todos esos derechos sociales que estaban en la Constitución del 49 y que eran el ideario de la época. ¿Se acuerdan que les dije? Las constituciones son hijas de la época, tienen que tener el ideario para hacerlo. Todos los derechos de segunda generación, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos a la seguridad social, los derechos de las organizaciones sindicales. Por eso, bueno, acto seguido se retiraron los convencionales estatuyentes radicales de la convención, entonces solo se llegó a hacer ese cambio, restitución de la Constitución del 53, incorporación del artículo 14 bis. Por eso se suele decir que a partir de 1957, a esa Constitución liberal, a esa Constitución clásica de 1853, se le incorporaron 100 años después los derechos sociales, los derechos de segunda generación. Hay una renovación de la Constitución Nacional para ayornarla a su tiempo. Bien, esa reforma va a estar vigente desde 1957 en adelante. Claro está que nuestro país vivió un proceso permanente, pendular entre gobiernos débiles y dictaduras cada vez más complejas, cada vez más sangrientas. Piensen ustedes que desde 1957 en adelante vinieron el 58 el gobierno de Frondizi, el golpe de Estado Frondizi, el gobierno de Ilia, el golpe de Estado a Ilia, el gobierno de Cámpora y Perón, la gran dictadura militar, la más cruel de todas, a partir de 1976. Con la recuperación de la democracia en 1983, Alfonsín empezó a plantear la necesidad de la reforma constitucional. Alfonsín no solo es el padre de la recuperación de la democracia que vivimos ininterrumpidamente hasta el día de hoy, sino que empezó a plantear la necesidad de reformar la Constitución. Él decía, esta Constitución requiere de cambios para tener una estructura política moderna, una estructura política que nos defienda de los golpes militares, que consagre constitucionalmente a los derechos humanos y que modernice a la estructura del Estado. Y armó una comisión permanente para revisar la Constitución Nacional. Claro está que Alfonsín se quedó sobre el final de su mandato, la crisis económica le devoró el poder político y no pudo llevarlo a cabo. Cuando asume Carlos Menem hacia 1989, al finalizar el mandato de Alfonsín, pensábamos que estaba sepultada la idea de la reforma constitucional. No obstante, lo que sucedió es que ya en la etapa final del primer mandato de Menem, empezó a querer reformar la Constitución porque, les recuerdo, la Constitución tenía un solo mandato, 6 años, sin posibilidad de reelección. Y Menem tenía pretensiones de reelección. Entonces, la única forma de hacerlo era a partir de la reforma constitucional. En ese momento empezó a presionar muy fuertemente a los gobernadores, se dieron cambios constitucionales en las provincias y se veía que Menem iba a forzar su reelección con algunos mecanismos que eran contrarios a los que establecía la Constitución Nacional. Por eso Alfonsín tomó la decisión de hacer un acuerdo con Menem. Eran los dos líderes de los dos partidos políticos y asumieron un acuerdo político. Ese acuerdo político básicamente fue una negociación en la cual Menem se vio favorecido por la posibilidad de incorporar la reelección inmediata como presidente, pero a cambio de eso tuvo que acceder a una serie importante de, de, de cambios en la Constitución que Alfonsín venía planteando. Esto se denominó el Pacto de Olivos, porque se juntaron Menem y Alfonsín en la quinta presidencial de Olivos y acordaron un cambio en la Constitución Nacional. Ese cambio de 1994, por supuesto, se siguió todo el proceso de reforma constitucional. Tenemos un video
específico en este mismo canal donde explica cómo es el proceso de reforma constitucional, ley de declaración de necesidad de la reforma, con un temario sobre la reforma, elección de convencionales estatuyentes, elaboración de la Constitución, jura de la Constitución, lo explicamos en detalle en ese video, hizo cambios importantes en todas las áreas. En campo, si quieren, del Poder Ejecutivo, ahora tenemos un mandato de 4 años con una sola reelección inmediata de presidente y vicepresidente. En materia de Senado de la Nación, los senadores pasaron de 9 a 6 años, se renuevan por tercios, son 3 senadores por provincia, se eligen directamente, antes no se elegían directamente, la figura del jefe de gabinete, el sistema del Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces, la consagración de los derechos de tercera generación, la incorporación de 10 tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, la consagración expresa del habeas corpus y el amparo, la consagración constitucional de la consulta popular, en fin, una reforma constitucional compleja, una reforma constitucional que marca, si se quiere, la incorporación de los derechos de tercera generación. Entonces vamos a tener la Constitución histórica de 1853, clásica y liberal, a la cual en 1957 se le suman los derechos de segunda generación, frutos del constitucionalismo social, y en los cuales en 1994 incorporamos los derechos de tercera generación, los derechos colectivos. Y acá les planteamos un mapa de la evolución histórica del constitucionalismo entonces, 1853, 1860, como poder constituyente, periodo abierto, con los derechos civiles, 1949, frustrado por el golpe militar, luego retomado los derechos sociales con la incorporación del 14 bis en 1957, para en 1994 incorporar los derechos de tercera generación. Pues bien, esperamos que les haya gustado el video. Aquí tienen donde pueden acceder. Si ustedes ven, tenemos otras clases virtuales, tenemos podcasts, tenemos presentaciones de PowerPoint, tenemos textos que los pueden ayudar en www.marcelodistefano.com. Si llegaron hasta acá, vieron que hicimos un esfuerzo grande para ayudarlos a estudiar, así que ayúdennos poniéndole like al video y compartiéndolo. Nos vemos en la próxima clase.